Espero estéis disfrutando de este curso y nos estamos aproximando en esta lección al final del menú. Ahora vamos a por lo que serían los petit fours, una rosa y un cóctel de oro licuado de las mismas rosas. Vamos a por ello. Vamos a empezar la receta haciendo un sirope de rosas. Para ello necesitamos granadina, vinagre de granada, colorante y una esencia de rosas. En este punto el proceso es bastante sencillo. Simplemente tenemos que mezclar todos los ingredientes. El colorante y las gotas de la esencia de rosas. Listo. Para las láminas de manzana necesitamos simplemente manzanas de la variedad Granny Smith. Para elaborar los lazos de manzana utilizaremos esta mandolina. Incorporaremos la manzana Granny Smith y sin apretar excesivamente iremos sacando láminas largas. Para hacer estos lazos de manzana es imprescindible tener una mandolina como esta. Con estos lazos de manzana los introduciremos en la base del jarabe que hemos hecho anteriormente. Hemos envasado al vacío el sirope con las láminas de manzana, las hemos dejado reposar envasadas al vacío al 100% durante 6 horas. Las abrimos y aquí lo tenemos. El siguiente paso es, con estas láminas de manzana, emular lo que sería el corazón de una rosa. Lo voy a hacer con la ayuda de los guantes para evitar pintarme los dedos. El tiempo y el hecho de que estén envasadas al vacío, estas láminas, como veis, se quedan levemente translúcidas. Voy a buscar una larga. Como veis, poco a poco va cogiendo la forma de la rosa. Lo vamos a ver aquí mejor. Llegado a este punto, vamos a utilizar la rosa como soporte y vamos a jugar en ese engaño visual a que estos pétalos se conviertan en estos. Para ello, con mucho cuidado, vamos a quitar estos pétalos de la rosa del interior o del centro de la rosa. De esta manera tendremos listo el espacio para depositar en el momento del servicio los pétalos de rosa de manzana. Esta elaboración es para hacer el agua de manzana Granny Smith. Aquí dentro tenemos agua mineral, ácido ascórbico y trozos de la manzana Granny Smith con piel. Vamos a proceder al licuado. Escurriremos bien.
Dejaremos reposar el licuado aquí mismo y veremos cómo se decanta. La pulpa se va a la parte superior y abajo queda el agua totalmente transparente. Es importante recordar que el agua con el ácido ascórbico viene de alguna manera a provocar que no se nos oxide la manzana, pese a que la Granny Smith es una manzana con un alto contenido ácido. Los ingredientes que tenemos en la mesa son para elaborar el gin tonic de manzana. El agua de la manzana decantado, un jarabe TPT, cargas de gas CO2, ginebra, licor de manzana, oro en polvo y ácido cítrico. El proceso es simple. Vamos a unir todos los ingredientes. El agua de manzana, el jarabe, la ginebra, el licor de manzana, el ácido cítrico, el oro en polvo. A este gin tonic de manzana de oro le falta un ingrediente que es el CO2. Es una sensación carbónica en la boca, pero para ello necesitamos este sifón. No lo llenaré del todo, utilizaré el resto para otro sifón, porque de esta manera permitiré que coja más CO2 el líquido que tenemos dentro. Ponemos la segunda carga. Llegado a este punto lo meteremos en la nevera y es recomendable servirlo bien frío y además que repose 2 horas. Para completar el gin tonic de manzana de oro vamos a hacer una espuma de manzana. Para ello necesitamos agua de manzana Granny Smith licuada y decantada, albúmina en polvo, ácido cítrico y 2 cargas de crema. En el mismo vaso que tenemos el agua de manzana, incorporamos la albúmina en polvo, el ácido, e introducimos con mucho cuidado dentro del sifón. Una carga. Y la segunda, como en la elaboración anterior, reservaremos en frío durante 2 horas en la nevera. Tenemos todos los pasos hechos de esta receta. Es el momento de emplatar las elaboraciones que hemos ido haciendo en este final de menú. Vamos a ir directamente a colocar lo que son los brazos de manzana en el centro de la rosa. Lo haremos con mucho cuidado y al mismo tiempo intentaremos mimetizar nuestros lazos con los suyos. Como veis, casi imperceptible. Por otro lado,
Agitaremos el sifón y con mucho cuidado sacaremos de aquí nuestro gin tonic de oro. Como podéis ver, la energía, el carbónico, está perfectamente fijado al líquido. Sin agitarlo demasiado, lo pasaremos a nuestra copa. Como podéis ver, el aspecto es exactamente igual que el inicial. Sin embargo, tenemos una sensación de aguja burbujeante en la boca. Y finalizaremos con la espuma de manzana. De esta manera, serviremos en la mesa. Aquí tenéis el final de esta lección y con él también el final del curso en academia. Es un placer para mí haberos cocinado parte del ADN de mi cocina, en Quique da Costa Restaurante en Denia. Espero que este menú de degustación os haya servido no solamente para cocinar, sino también para dar riendas sueltas a vuestra creatividad. Nos vemos en un nuevo curso de academia y en Quique da Costa Restaurante. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, il mondo di accademia.tv ti aspetta.